Hola, ¿cómo están? Ya había hecho yo antes un video hablando sobre lesiones, hablando más que nada sobre cómo prevenirlas y ciertos cuidados que hay que tener para no sufrir una de ellas, pero hoy voy a hablar de lesiones de una forma un tanto diferente. Hoy vamos a ver los casos de 4 diferentes pianistas que sufrieron lesiones, conocidos todos ellos, casos que en su mayoría son bastante diferentes entre sí, pero que creo que también nos pueden ilustrar de mayor forma una cosa muy simple, que es que nunca es buena idea presionar al cuerpo o tratar de obsesionarse con el estudio a ciertos extremos. Igual algunos de estos casos tienen cosas muy curiosas, pero bueno, vamos a comenzar con el primer caso, y es el de Robert Schumann, que obviamente es un pianista que no es de nuestra época, que es un personaje bastante legendario también como compositor. Y de Schumann hay muchas historias locas por ahí. Si buscan en muchos sitios seguramente van a encontrar que se lesionó utilizando un aparato para ejercitar sus dedos, pero ya buscando un poco más a fondo parece ser que ese no es el caso. Realmente no hay una conclusión exacta de por qué fue que se lesionó la mano, pero al parecer lo que él tenía es que su segundo y tercer dedo eran muy débiles, perdió casi la movilidad en su totalidad de esos dos dedos, y una de las razones por las que se piensa que esto pudo pasar es que Schumann sufría de muchas aflicciones. Entre ellas se cree que sufría de sífilis, y uno de los tratamientos que llegó a utilizar para tratar esta condición fue el mercurio, el tratamiento con mercurio. Parece que a veces hacía tratamientos en los que inhalaba vapores de mercurio, y eso pudo ser parte de lo que causara el deterioro en su mano. Aunado a eso, después intentó tratar de controlar ese deterioro con otros tratamientos que no ayudaron mucho, como el uso precisamente de una máquina que ejercitaba sus dedos. Por ahí también hay cosas bastante absurdas, como que llegó a querer tratar su aflicción introduciendo su mano en las cavidades de un animal recién muerto hasta que digamos que se terminara el calor natural de ese animal muerto. Pero bueno, como les digo, realmente no hay una certeza al 100% de qué fue lo que causó su lesión. Schumann además era una persona de la que se sabe que padecía también tal vez de enfermedad mental, o al menos de una condición mental no completamente saludable. Tenía ciertas manías, como que no le gustaba estar cerca de objetos metálicos porque creía que se iba a cortar con cualquier cosa. Y en fin, es un caso bastante lamentable, pero también interesante porque, por ejemplo, por ahí también leí que si uno se fija en cosas como su tocata para piano, que es muy famosa por ser muy complicada, casi no hay uso de esos dos dedos, que son los que tenía más afectados. Entonces es interesante ver cómo una lesión puede afectar incluso a la música de un compositor. Y nuestro segundo caso de pianistas que se han lesionado es el caso de Leon Fleischer, que es interesante por muchas cosas, desde la labor titánica que hizo, porque él sí logró recuperarse, digamos, hasta cierto punto, y logró volver a tocar de manera, digamos, más o menos normal. A él lo que le pasó fue que empezó a perder la movilidad de los dedos 4 y 5, y después también empezó a tener síntomas de que esos dos dedos se le encorvaban, se le pegaban hacia el interior de su palma. Y Leon Fleischer es uno de esos pianistas que se sabe que durante su juventud estudiaba por muchísimas horas al día, entre 6 y 7 horas, y no estaba conforme con eso. Él mismo decía que siempre se sentía culpable de no estudiar aún más de esas horas. Además, cuando empezó a notar los síntomas del cuarto y el quinto dedo que le impidieron tocar con su mano derecha, siguió practicando y siguió practicando incluso más intensamente. Entonces obviamente eso hizo que su condición empeorara. Al final tuvo que dejar de tocar porque ya de plano sus dedos se le quedaban pegados, no podía realmente ya tocar el instrumento. La lesión le llevó incluso a tener problemas personales, destruyó su matrimonio en ese tiempo y abandonó la música durante bastante rato. Sin embargo, después de unos años empezó a replantearse su carrera. Recordó que había mucho repertorio escrito para la mano izquierda. Una de esas piezas muy conocidas es, por ejemplo, el concierto para la mano izquierda de Ravel, y hay aproximadamente, al parecer, como unas 1000 obras que son simplemente para pura mano izquierda. Entonces empezó a retomar su carrera como concertista, tocando todas esas obras, también como profesor, y además también empezó a hacer
director de orquesta, pero como si no fuera suficiente con los problemas que ya tenía cuando fue director, a causa de apretar demasiado la batuta desarrolló el síndrome del túnel carpiano. Aceptó después operarse para poder corregir esa lesión y parece ser que después de eso su otra aflicción de los dedos 4 y 5 empezó también a mejorar un poco. Y algo de lo que él sufrió mucho es de una cosa que es muy bien conocida por los músicos, y es el hecho de que no hay mucha especialización en la medicina para tratar las lesiones de los músicos. A él le dijeron desde que era una cuestión psicológica hasta que a lo mejor tenía un tipo de Parkinson. Pasó muchos años tratando de diagnosticar el porqué de eso que le pasaba a sus dedos cuarto y quinto, pero bueno, como les digo, después de esta cirugía por la cuestión del túnel carpiano, sus dedos empezaron a enderezar y pudo volver a comenzar a tocar con las dos manos. Posteriormente le diagnosticarían que tenía distonía focal, que hasta donde yo tengo entendido es una cuestión que te hace perder el control de ciertos músculos o te hace perder el control de los movimientos. Digamos que es una aflicción muy localizada. Tú puedes perder, no sé, el movimiento de un solo dedo y que los demás funcionen. Y para tratar esto, lo que empezaron a hacer es que le empezaron a dar inyecciones de Botox en esos dos dedos que le permitieron tocar cada vez más, y así fue como pudo regresar a su carrera, digamos, de una manera un tanto normal. Digo un tanto porque obviamente esas inyecciones de Botox las tiene que seguir aplicando y parece que no tienen efectos secundarios, parece que le permitieron volver a tocar sin un costo extra, pero bueno, este también es todo un caso de lesión de un pianista que fue muy famoso en su tiempo. El siguiente caso que tenemos es también muy parecido al de Leon Fleischer y es el caso del pianista Glenn Gould, este pianista canadiense que es muy conocido por sus grabaciones de Bach, por sus interpretaciones a veces un tanto excéntricas. Y Glenn Gould también tenía una serie de problemas. Para empezar, él tenía una lesión en su espina, sufrió de dolores de espalda durante gran parte de su vida. Eso también puede ser causa de que tuviera a veces una posición súper encorvada al teclado y de que usara su famosa silla que llevaba a todos lados en sus conciertos y también en sus grabaciones. Y al parecer Glenn Gould también sufrió de la distonía focal que le afectó a Leon Fleischer. Él tenía la costumbre de a veces hacer anotaciones de cómo salían sus recitales y en algunas de esas anotaciones se puede leer que decía que sus dedos medio y el índice no respondían bien en algunos momentos. Hay notas en las que reconoce que está perdiendo como el control de sus manos y que no puede tocar algunas piezas que debería ser capaz de interpretar, al menos no de la manera súper perfeccionista que él quisiera, porque hay que decir que él también tenía una serie de condiciones mentales que no le ayudaban para nada. Es bien sabido que utilizaba guantes porque no le gustaba que los extraños lo tocaran y porque tenía paranoia de que le fuera a pasar algo a sus manos, pero al mismo tiempo ese perfeccionismo que tenía a la hora de interpretar lo llevó a hacer algunas cosas que seguramente no ayudaron para nada a sus manos. Es muy bien sabido que él era súper fan de las grabaciones y súper fan de la capacidad que te daba una grabación de lograr la interpretación perfecta. Él estaba en pro de hacer varias tomas y de tomar pedazos de cada una para hacer la mejor interpretación posible, y dentro de esa búsqueda de la perfección, una de las cosas que llegó a hacer era que en sus grabaciones metía sus manos en agua caliente durante 5 minutos y después grababa 20 minutos y después lo volvía a hacer, metía sus manos otra vez 5 minutos en agua caliente y grababa otros 20 minutos, y esto lo hacía según él para tener, digamos, relajación en las manos, para poder controlar sus dedos al máximo, para poder tener la mejor movilidad y obviamente tener buenas tomas. Pero esta relajación obviamente era una cosa muy antinatural, y además digo, si ustedes se han mojado las manos alguna vez, aunque sea agua caliente, y después las tienen, digamos, en el ambiente, seguramente se han dado cuenta de que sí se siente como el frío, no sé. Entonces yo creo que el hacer eso tampoco le ayudó mucho, que digamos, a la salud de sus manos. Y además de eso, como les decía al principio, él tenía una serie de condiciones mentales. Se piensa que pudo haber sido bipolar o sufrido de ese trastorno, y a veces se la pasaba días sin dormir. Y una de las peores cosas que puedes hacer si estás trabajando, tocando o estudiando intensamente es no dormir, no descansar. Además de eso, a causa del dolor que le causaba la lesión espinal que tenía, llegó a envolverse en un ciclo de tomar medicamentos para el dolor y luego tomar medicamentos para contrarrestar los efectos de los medicamentos que ya tomaba. Y en fin, digamos que
su salud nunca fue muy buena en ningún sentido, no solamente en cuanto a sus manos. Y bueno, el último caso de lesión que tenemos el día de hoy es muy reciente y es el de un pianista muy conocido, probablemente el más conocido tal vez de nuestros días, y es el caso de Lang Lang. Hasta hace poco Lang Lang llevaba aproximadamente un año sin tocar porque sufrió una lesión en su brazo izquierdo. Al parecer tenía cierta inflamación de los tendones, y este es un caso de esos que creo que pueden ser un poco controversiales porque de por sí él ya es un pianista bastante controversial. Estoy seguro de que mucha gente a la que no le gusta el trabajo que hace o cómo interpreta se agarró de ahí para decir que tenía mala técnica o para hacer ataques personales en su contra. Pero bueno, el caso es que en sus propias palabras parece que se lesionó por una mala sesión de práctica. Al parecer estaba estudiando el concierto para la mano izquierda de Ravel, una cosa un tanto irónica porque si recuerdan el caso de Leon Fleischer, él al lesionarse buscó el repertorio para la mano izquierda, para solamente mano izquierda, y Lang Lang se lesiona tocando el repertorio que es solo para la mano izquierda. Él lo que dice es que estaba estudiando, que ya estaba muy cansado y que no estaba poniendo mucha atención, y entonces eso llevó a la lesión. Y es que eso puede ser muy normal, mucho más normal de lo que nosotros podríamos pensar. A veces la carga de trabajo que puede tener un pianista puede ser demasiada, especialmente alguien como él que tal vez es de los que tienen más conciertos al año. En sus entrevistas llegaba a decir que tenía aproximadamente 100 conciertos al año. E imagínense, eso es como un concierto cada tercer día. Además tomen en cuenta que no eran todos los conciertos en el mismo lugar, tenía que estar viajando a diferentes ciudades, a diferentes países. El cansancio de viajar, el estrés de estar preparando repertorio para todos esos conciertos, porque cabe mencionar que él estaba justamente preparando este concierto de Ravel y tenía que responderle a ciertas orquestas si iba a poder tocarlo o no. Todos esos son factores que se juntaron para que tuviera esa lesión. Y bueno, este es un caso también interesante porque creo que retrata el hecho de que a veces ese tipo de pianistas o incluso nosotros que estamos estudiando la carrera y que a lo mejor no estamos a ese nivel en cuanto a la cantidad de compromisos en nuestra agenda, podemos llegar a olvidar otras partes en nuestra vida por el hecho de estar practicando. Él ahora en sus entrevistas dice que durante este año que no pudo tocar, hizo otras cosas, empezó a hacer ejercicio, se puso a viajar por otros lados, y es que él es de esos pianistas que desde niño han estado estudiando, dando conciertos, concursando. Mucha de esa gente es gente que a veces ni siquiera ha vivido realmente su vida, aunque suene redundante, pero es que muchas veces el piano es lo único que han conocido durante toda su existencia. Y bueno, ahora que ya regresó a tocar, regresó poco a poco. Primero lo que hizo fue tocar algunos conciertos con ayuda de uno de sus alumnos, cada uno tocando una mano, él tocando con la mano derecha y su alumno con la mano izquierda. Y ya que regresó a tocar él solo, lo hizo con un concierto de Mozart, que creo que lo hizo como prevención. Regresó con un concierto que no es tan complicado como tal vez otros que ya tenían su repertorio, y parece que ahora va a regresar ya a la normalidad en su carrera, aunque también en las entrevistas él ha dicho que cuando regresara no lo iba a hacer de la misma forma, que iba a tratar de moderar más la cantidad de conciertos que diera y que iba a tratar de no descuidar esos otros aspectos de su vida que ahora descubrió durante la inactividad pianística. Pero bueno, hasta aquí llegamos con este video. Realmente el propósito de todas estas historias es ilustrar sobre todo cómo a veces uno puede llegar a extremos dañinos por tratar de lograr algo o por querer perfeccionar todo de manera excesiva, y no se necesita ser uno de estos pianistas famosos o legendarios o virtuosos para llegar a esos extremos. Ya hay muchos estudios y yo lo he visto también en mi escuela que a veces hay más lesiones de las que uno creería, pero el problema es que muchas veces no se habla de ellas porque representan un estigma, porque la carrera es muy competitiva, y muchas veces también porque el tener una lesión o aceptar que se tiene una lesión puede implicar para un músico dejar de trabajar, y obviamente no todos pueden darse ese lujo. Entonces déjenme en los comentarios si han sabido de alguien que tiene una lesión, si ustedes han padecido algo. Yo por ahí ya les he mencionado que alguna vez, cuando tenía mucha carga de trabajo, empecé a tener ciertas molestias en los pulgares. Dejé de tocar en las vacaciones un rato y después ya volví a la normalidad, porque sí es bastante difícil estudiar sabiendo que tienes ciertos compromisos, o en mi caso que estaba haciendo el servicio social y tenía otros conciertos. En fin, comenten abajo qué piensan ustedes de todo esto. Les recomiendo que chequen el video que tengo sobre prevención de lesiones. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos para el próximo video.